Muy buenos días. Deseo agradecer en todo lo que vale y significa la invitación que se me hiciera para participar como ponente en este seminario de economía para la política. Me parece que a nivel académico y a nivel intelectual, este ejercicio en el cual estudiantes y profesores de diversas universidades de nuestro país se reúnen o nos reunimos para reflexionar sobre preocupaciones que son comunes. Es una experiencia que hubiese sido muy extraña, de hecho, hace algunos años en el contexto guatemalteco, pero nos congratulamos de que los tiempos realmente hayan cambiado y que podamos sentarnos a pensar, a discutir, a obtener algunas luces con el propósito de comprender el porqué de nuestra realidad y, por supuesto, prepararnos para ser agentes de cambio en el futuro. Yo creo que esta oportunidad es realmente muy valiosa y personalmente agradezco el ser parte de este interesante proyecto. El tema que se me ha asignado, como ya fue anunciado, es el concepto de persona y el método en la ciencia económica. En honor al título de esta conferencia, se nos impone comenzar por definir qué es persona. Este esfuerzo nos obliga a hacer referencia a algunos de los autores que contribuyeron a modelar la idea de persona. Claro, nuestra intención no es elaborar aquí una historia de la idea de persona, cosa que sería impensable realizar en pocos minutos. Por lo tanto, seremos selectivos, arbitrariamente selectivos. Esta tarea nos conducirá, al final, a ocuparnos del personalismo, dado que dicho movimiento colocó la noción de persona en el centro mismo de su análisis de los hechos sociales y políticos. Después, tendremos que incursionar en el método propio de la ciencia económica, dado que el título de esta conferencia así lo exige. Una vez que hayamos incursionado en ese nudo metodológico, pasaremos a establecer las correspondientes relaciones entre la noción de persona y la metodología propia de la ciencia económica. Eso, si es que tales relaciones son posibles. En todo caso, asumiremos una postura verdaderamente crítica con el fin de arrojar algunas luces o por lo menos de dejar planteadas ciertas interrogantes. La palabra persona viene del latín y tuvo el mismo significado de la palabra griega prosopon, es decir, máscara. Máscara era el término que aludía a lo que cubría el rostro de los actores teatrales. Por ello, al desempeñar sus papeles en una obra, se les denominaba personajes. La máscara, a la vez y gracias a su concavidad, permitía que la voz del actor fuera más sonora y más audible. El verbo aquí es personare, es decir, que suene más alto y más fuerte. El término persona, pues, como podemos ver, comenzó por referirse al papel desempeñado por el actor. Luego pasó a referirse al actor mismo y finalmente se utilizó para referirse a cualquier individuo humano como protagonista, como actor en el gran escenario de la vida. Pero la palabra persona también tuvo una relación muy estrecha con el ámbito de lo jurídico. En ese campo, hombre no siempre significó lo mismo que persona.
Tanto en Grecia como en Roma, desde el punto de vista jurídico, los esclavos podían ser considerados hombres, pero no personas, dado que no eran sujetos de derechos ni de obligaciones. Por eso mismo, los esclavos podían venderse o comprarse como objetos en el mercado. Esta última acepción de persona en cuanto sujeto de derechos y obligaciones llegó a tener un peso mayor que aquel significado primero asociado con el drama, la comedia o la tragedia. Otro momento importante en el desarrollo de la noción de persona fue indudablemente el surgimiento del cristianismo y la institucionalización del dogma cristiano. Al respecto, un punto medular lo constituye la misma discusión que se efectuó en el Concilio de Nicea del año 325, alrededor de si Jesucristo poseía una sola naturaleza o dos, y en qué sentido era persona. Mientras unos le atribuían una sola naturaleza, la divina, y le negaban la naturaleza humana, otros le atribuían tanto la divina como la humana. El concilio terminó estableciendo que en Jesucristo existe una doble naturaleza, la humana y la divina, pero en una sola persona y por ende indivisible y única. El término griego que se utilizó en el concilio fue hipóstasis, que en el caso concreto de Jesucristo señala a una comunión entre características materiales y espirituales, terrenales y celestiales, inmanentes y trascendentes, temporales y eternas. Al pasar esta idea al campo de la antropología, persona llegó a entenderse como la condición humana que no se queda atrapada y agotada en lo material, en lo mundano, en lo temporal, en lo animal, sino que se encuentra en relación con la trascendencia, con la esfera de la espiritualidad y de lo divino. San Agustín de Hipona agregó un elemento importante a la noción de persona, mezclando las ideas aristotélicas referentes a la sustancia y aquellas desarrolladas en la ética a Nicómaco. Agustín llegó a la conclusión de que una característica esencial de la persona es la capacidad de un tipo particular de relaciones, en las cuales prevalece lo que desde aquellos días se denomina experiencia personal. Es decir, ese tipo de relación en la cual el humano se da a sí mismo, se entrega a sí mismo. Entrega que no sería posible, por otra parte, a menos que se reconozca la existencia de la intimidad, de una vida interna a la que solo puede llegarse por la vía de la introspección y del diálogo consigo mismo. Así pues, para San Agustín, la persona es tal en función de poder relacionarse con su propio mundo interior y llegar a tocar las fronteras del mundo interior del otro en las relaciones que denominamos personales. Para otro autor como Boecio, la persona era sencillamente natura rationalis individua substantia, es decir, sustancia individual de naturaleza racional, que existe por derecho propio, es poseedora de sí misma y por ello resulta incomunicable. Ese concepto de persona, hay que decirlo y recordarlo, fue ampliamente compartido por Santo Tomás de Aquino. Bien, hasta aquí lo que hemos encontrado se resume en las siguientes palabras. Persona es para todos estos autores antiguos y medievales cualquier individuo humano que tiene capacidad racional, es dueño de sí mismo, posee una vida interior, puede establecer relaciones con sus semejantes a un nivel personal, es sujeto de derechos y obligaciones y no se limita a ser material temporal, sino que pertenece
a la esfera de lo trascendente y espiritual. En una sola palabra, lo que hemos encontrado hasta aquí es una definición de persona referida exclusivamente al terreno de la metafísica. La modernidad agregó otros elementos que, a veces sin renunciar a lo metafísico, destacaron aspectos más bien éticos y o psicológicos, y que es importante añadir a fin de tener un cuadro más completo de las características propias de la persona. En ese orden de ideas, recordemos que en el sistema filosófico desarrollado por el filósofo alemán del siglo XVIII, Immanuel Kant, dada su visión de un universo atado a leyes de carácter físico, absolutamente determinado por esa legalidad, persona significa y entraña la libertad frente al determinismo de la naturaleza. Esa libertad consiste, para Kant, en la facultad de darse a sí mismo leyes como un ser racional. Por ello es que el individuo humano es un fin en sí mismo, imposible de ser sustituido por otro. De ese modo, la sociedad es un reino de personas, vale decir, de seres humanos, que se dan leyes morales a sí mismos en cuanto criaturas racionales. Para otro autor como Max Scheler, persona es esa unidad de las acciones espirituales o de intencionalidad superior. Es decir, es capaz de trascenderse a sí mismo, de superar la condición de cosa, de objeto, dirigiéndose a algo que está más allá de sí mismo y que podría ser la objetividad de los valores, o Dios, o la comunidad, o la humanidad como un todo, etc. Como es fácil ver, múltiples son las visiones filosóficas acerca de la persona. En algunos casos se resaltan las capacidades de trascendencia, en otros se enfatiza la vida interior que conduce al diálogo consigo mismo y con otros, aparte de aquellas visiones en las que se trata de cuestiones éticas o espirituales. Pero en la primera mitad del siglo pasado se desarrolló en Francia un movimiento intelectual que se conoce con el nombre de personalismo. Este movimiento puede considerarse como el mar en el que vinieron a desembocar todas las posturas que de alguna u otra forma tuvieron que ver con la idea de persona. Se trata, sin embargo, de un mar cuyas aguas no son homogéneas, sino variadas. Por esto se impone aclarar que el personalismo francés es solo uno de los variados discursos que componen lo que puede denominarse el personalismo en general. Ciertamente no entraré a considerar esas diversas corrientes, pero hay que destacar que no es lo mismo el personalismo ateo que el personalismo panteísta. Ni el personalismo finalista debe confundirse con el personalismo absolutista. Tampoco hay que olvidar que el mismo personalista teísta se puede dividir en idealista, panpsiquista y dualista. Sin olvidar, obviamente, ese personalismo cubierto enteramente por el manto del cristianismo y que se nutre esencialmente de los conceptos que al respecto contiene la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana, y al que pertenece ese personalismo que se gestó y que se desarrolló en Francia. En el grupo de franceses que dieron vida a lo que estrictamente se denomina personalismo, hay que mencionar a Henri Bergson, a Gabriel Marcel, a Jacques Maritain y a Emmanuel Mounier. Mounier, quien falleció en 1950 con apenas 45 años de edad, decidió enfrentar la crisis de sus días, promoviendo una transformación en el corazón de los hombres. Para ello fundó en 1932 la revista Spirit, que después de un breve periodo de inactividad durante la ocupación alemana, se ha seguido publicando hasta el día actual y que posee incluso un sitio en internet.
Desde esa revista, Mounier abordó los innumerables problemas políticos y sociales que el momento planteaba y que llegó a interpretar como manifestación de una crisis en los valores de la civilización occidental. Aquella tarea fue lograda con la colaboración de distinguidos intelectuales de la talla de Congar, Gilson, Marcel, Maritain, Riquet y Teilhard de Chardin, entre otros. Pero Mounier también escribió y publicó diversos libros en los que exponía sus ideas. Son de mencionar Revolución Personalista y Comunitaria, de 1934, De la propiedad capitalista a la propiedad humana, de 1936, Manifiesto al servicio del personalismo, también del 36, ¿Qué es personalismo?, de 1947, y El personalismo, publicado en 1949. Para Mounier, las estructuras del universo personal tienen ciertas características entre las que cabe destacar, en primer plano, la espiritualidad. Luego, la facultad de comunicarse y finalmente la dignidad. La espiritualidad hace que la persona trascienda la naturaleza, el mundo de las cosas y de los objetos materiales. La comunicación permite a la persona entregarse y tener comunión con el prójimo, escapando así del aislamiento, de la autarquía egoísta y del individualismo atomista. Finalmente, la dignidad inherente a la persona requiere que se tenga hacia ella todo respeto y consideración y se le coloque por encima de todo en las relaciones sociales, en el ejercicio del poder público y en el ámbito del derecho. Mounier estaba convencido de que su destino era acometer la tarea de transformar un mundo despersonalizado en el que trágicamente se ha sacrificado la dignidad personal en el altar del dinero, del bienestar y de la posesión de cosas estrictamente materiales. Ni la familia ni la religión han podido sustraerse a semejante desgracia. Por ello, insistía en que la revolución ha de ser una revolución del corazón y de allí pasará a ser una revolución estructural, económica y política. No cabe ninguna duda de que el personalismo es una de las muchas voces que constituyen ese concierto en contra de la vida en las sociedades postindustriales actuales y del capitalismo en particular. Por tal razón, Mounier llegó a considerar al marxismo como un discurso que, al igual que el suyo, habría de contribuir a la liberación de la persona humana. Mounier consideró que era un imperativo dirigir su ataque contra la tiranía del dinero, contra el envilecimiento de la propiedad, contra la vida burguesa, sofocante, mediocre. Así pues, en nombre de la espiritualidad propia de su personalismo, llegó a considerar la vida societaria como un total desorden y al capitalismo como el principal agente de opresión de la persona humana en el seno de la historia. El capitalismo es entonces sinónimo de envilecimiento humano y su instrumento preferido es el dinero. El dinero pervierte tanto al rico como al pobre. Al primero lo torna duro, cruel, insensible, y al otro lo despoja, lo mata, lo reduce a instrumento para lograr el bienestar del acaudalado. Por ello, Mounier abrazó la pobreza y se identificó entrañablemente con los pobres del mundo. Y un poco antes de morir se comprometió con el activismo que, en pro de la cristianización de los ambientes obreros, sostenían algunos sacerdotes católicos de vanguardia. Esos sacerdotes obreros habían descubierto que era posible efectuar una labor pastoral entre el proletariado y a la vez que la Iglesia y los sindicatos obreros comunistas
tenían una lucha en común y un común destino, la victoria sobre el capitalismo salvaje. Porque de acuerdo a esta visión de las cosas, el capitalismo no es sino el sistema por medio del cual unos logran fácilmente sus fines egoístas a costas de los demás. No hay más amor e interés por el prójimo. Así, el que no ama y el que no es amado se degradan. Por ello, el capitalismo es, en opinión de Mounier, la cultura de la soledad. La comunicación para la cual está hecha la psicología humana no se posibilita en un entorno en el que cada quien es un objeto para los demás, dispuesto a ser vendido o comprado. Ante semejante estado de cosas, Mounier propuso 3 líneas de acción. La primera, orientada a romper con el desorden establecido. La segunda, hacer revolucionarios a los espirituales. La tercera, hacer espirituales a los revolucionarios. En una sola palabra, Mounier estaba plenamente convencido de que una transformación de los hombres y en los hombres era condición absolutamente necesaria para que el desorden establecido fuera sustituido por un orden auténticamente humano, de fraternidad, de amor, de comunicación y compromiso. En una palabra, el personalismo tiene un interés esencial: elevar a la persona humana por encima de lo político, de lo económico, de lo social, de lo temporal, para que sirva de horizonte, de norte, de guía, de parámetro a todo lo que se efectúa en el contexto de la vida en sociedad. Ahora nos toca preguntar: ¿tiene relación la noción de persona con el problema fundamental de la economía? En cuanto a ciencia, ¿la economía puede ser orientada por el valor de la persona humana? Los fenómenos que son objeto de investigación y explicación por parte de la ciencia económica pueden ser mejor investigados y mejor explicados si contamos con la persona como referente. El complejo proceso gracias al cual se genera riqueza se tornará más eficiente si elevamos la persona al rango de paradigma económico. El método de la ciencia económica, que es propio de la escuela austríaca y que se ha dado en llamar individualismo metodológico, ¿puede relacionarse con el personalismo? Comencemos por recordar cuál es el problema fundamental que tratamos de resolver en un sistema u orden económico racional. Problema que, por otro lado, es la razón de ser de la ciencia económica. La cuestión suele formularse de distintas maneras. Se dice que consiste en cómo asignar recursos escasos a la satisfacción de necesidades ilimitadas, o en examinar la actitud de los hombres frente a la escasez. Plantear el problema de ese modo es oscurecerlo y arriesgarse a caer en soluciones igualmente equivocadas. Esa es la razón de ser de muchos de los desaciertos que se cometen en la teoría, ya no digamos en cuestión de política económica. No se ha planteado el problema de manera correcta y en los términos adecuados. Friedrich August von Hayek, Nobel en Economía 1974, planteó la cuestión en forma clara en un artículo publicado en la revista American Economic Review en septiembre de 1945, titulado The Use of Knowledge in Society. Escribió Hayek: el carácter peculiar del problema de un orden económico racional está determinado precisamente por el hecho de que el conocimiento de las circunstancias de que debemos servirnos
nunca existe de manera concentrada o integrada. Existe solo en forma de trozos dispersos de conocimiento incompleto y con frecuencia contradictorio que poseen todos los individuos por separado. El problema económico de la sociedad no solo es, por lo tanto, cómo asignar los recursos dados. Si por dados se quiere significar otorgados a una sola persona, que resuelve en forma deliberada el problema planteado por esa información. Reside más bien, termina diciendo Hayek, en asegurar la mejor utilización de los recursos conocidos por cualquier miembro de la sociedad con propósitos cuya importancia relativa solo él conoce. En suma, se trata de utilizar un saber que ningún individuo posee en su totalidad. Fin de la cita de Hayek. El problema fundamental de todo sistema económico y que ha de ser resuelto por la teoría económica es, como queda evidenciado, uno de carácter epistemológico. ¿Cómo llega a los individuos el necesario conocimiento que les permitirá elaborar sus planes? ¿Cuál es la mejor manera de utilizar el conocimiento que se encuentra disperso entre la multitud de individuos? Y basándose en ese conocimiento, ¿quién se hará cargo de elaborar los planes o de tomar las decisiones económicas? La cuestión no es decidir entre planificar o no planificar, eso está claro. Es necesario planificar. La cuestión en realidad consiste en quién lo hará o a quién corresponde hacerlo. Hay tres modelos alternativos. Uno, que el planeamiento sea centralizado y que exista una sola fuente de decisiones económicas. Aquí el sistema económico en su totalidad responde a un único plan y es producto del conocimiento que pueda poseer el planificador. Dos, que el planeamiento se deje en manos de monopolios designados a tal efecto por la autoridad. Aquí son las industrias organizadas que dominan e imperan, sin temor a la competencia, las que elaboran y desarrollan los planes económicos en conformidad al saber y entender de sus funcionarios. Y tres, que la planificación quede en manos de los seres humanos individuales, lo cual constituye la característica básica del sistema económico descentralizado. En la polémica no hay que olvidar que la eficiencia de cualquiera de estos tres sistemas alternativos está ligada al éxito o fracaso en la utilización del conocimiento existente. Ahora bien, hablar de conocimiento es mencionar una palabra que hace referencia a diversas realidades. Podemos caer en una grave confusión si por conocimiento entendemos únicamente el conocer de los expertos o el saber que surge de las observaciones efectuadas bajo condiciones controladas. Esa tendencia a aprisionar el conocimiento dentro de los límites del positivismo, de sofocarlo en el angosto marco de las ciencias experimentales y de reducirlo al saber de los peritos, impide que reconozcamos que hay diversos tipos de conocimiento. Para el caso, recordemos que en la cooperación social es vital el conocimiento de tiempo y lugar. Este saber, que no puede llamarse estrictamente experimental o científico, constituye una posesión individual. Gracias a él, cada uno de nosotros tiene una cierta ventaja sobre los demás, pues significa que tenemos una información singular que podemos aprovechar, siempre y cuando se nos deje tomar decisiones libre y voluntariamente. Ese conocimiento de tiempo y lugar es el que permite a una persona bajar los costos del transporte de su mercancía. A otra, emplear óptimamente las habilidades o experiencia de alguien más. O al comerciante,
satisfacer la demanda concreta de algún bien. De este modo, cada una de esas personas cumple un cometido importante, merced al conocimiento que tiene de las circunstancias, conocimiento que es ajeno a los demás. Es de lamentar, por otro lado, el descrédito en que ha caído la función de este conocimiento, al grado de haberse generalizado la creencia de que quien obtiene ventajas y beneficios gracias al conocimiento de tiempo y lugar que posee es alguien que procede deshonrosamente. Esta equivocada percepción es lo que hace que muchos no entiendan ni aprecien como es debido el papel del comercio y el del comerciante. Ahora bien, si aceptamos que el problema esencial de la economía consiste en una rápida adaptación a los cambios que se producen en cuanto a tiempo y lugar, la conclusión a la que se llega es que se impone la descentralización. Se impone dejar en manos de los individuos que se encuentran inmersos en la escena la toma de las decisiones por estar ellos enterados tanto de los cambios como de los recursos disponibles para satisfacerlos. Pero lo anterior es solo una parte del problema económico. Aún queda por mencionar la cuestión de cómo esas decisiones personales coinciden con el mercado como un todo, con el sistema económico en su totalidad. Dicho de otro modo, está claro que el ser humano necesita recibir información adicional a aquella que posee respecto a tiempo y lugar. Así que, ¿cómo hacerle llegar esa información adicional para que sus decisiones sean coincidentes con los cambios que ocurren en el modelo total de cambios del sistema económico en conjunto? Todo lo que ocurre en el sistema económico tiene consecuencias de alguna naturaleza en la actividad a la cual los comerciantes, productores y fabricantes se dedican. Y no es necesario que estén debidamente enterados de las causas y razones de cada acontecimiento ni de todas sus consecuencias. Todo lo que se requiere es que les sea comunicada la información respecto a cuán fácil o difícil es el acceso a aquello que les interesa, o cuánto menos o cuánto más solicitados son los bienes alternativos que consumen o producen. La importancia relativa de lo que les interesa es lo que siempre está en juego. Esa comunicación del conocimiento adicional de lo que ocurre en la totalidad del sistema les es comunicada a los individuos por medio de la maravilla del sistema de precios. Dice Hayek, fundamentalmente en un sistema donde el conocimiento de los hechos relevantes se halla disperso entre muchas personas, los precios pueden coordinar las acciones separadas de estas de la misma manera que los valores subjetivos ayudan a los individuos a coordinar parte de sus planes. Por eso mismo, continúa Hayek, la totalidad actúa como un solo mercado, no porque alguno de sus miembros tenga una visión de conjunto sobre el panorama general, sino en razón de que sus limitados campos de visión se sobreponen de tal manera que a través de muchos intermediarios se transmite a todos ellos la información relevante. El sistema de precios es, a pesar de su imperfección, un auténtico mecanismo que comunica a cada actor lo más escaso que existe, la información relevante y necesaria que le permitirá efectuar las acciones correctas en la dirección adecuada. El planteamiento hayekiano del problema fundamental de la economía y su solución introdujo una corrección importante en la teoría económica, corrección que toca tanto a Adam Smith como a Bernard de Mandeville y a todos aquellos que tuvieron como horizonte teórico el principio fundamental del utilitarismo. El asunto es este. Adam Smith y Mandeville sostuvieron la idea de que los procesos del mercado funcionaban como mecanismos coordinadores
de intereses estrictamente egoístas, derivando tal coordinación en beneficios no promovidos intencionalmente. Hayek se refiere más bien a un proceso de coordinación de acciones ejecutadas por seres humanos necesariamente ignorantes. Entonces el problema del egoísmo ya no es el problema. El problema fundamental es el problema del conocimiento y de la superación de la ignorancia de los actores individuales. El asunto de las intenciones y motivaciones de los actores no cabe aquí, porque esa no es en esencia la dificultad. Y porque se supone que estamos ante la elaboración de un discurso con rigor de ciencia, que pretende encontrar solución objetiva a un problema. Y reconozcámoslo, el problema del uso del conocimiento en la economía y de la coordinación es un problema independiente, ajeno a los motivos egoístas o altruistas que originan la acción humana. De manera que quedarnos atrapados en el tema del egoísmo o del altruismo no es más que una forma artesanal, vulgar, no científica, de abordar los fenómenos propios de la economía. La propuesta hayekiana consiste en que, independientemente de cuáles sean los fines perseguidos por los agentes, la ignorancia siempre les acompaña, de manera que solo un sistema económico descentralizado puede producir y diseminar la necesaria información que facilite a cada quien tomar las acciones más convenientes en armonía con el sistema como un todo. Esto es lo que se denomina un orden económico espontáneo, por no surgir de la voluntad ni de la inteligencia de alguien en particular. El valor supremo en un sistema como este es, por supuesto, la libertad individual, entendida y definida como ausencia de la coacción arbitraria de parte de terceros. El ser humano es libre cuando no está sometido al capricho, al antojo o gusto pasajero de un tercero. Entonces puede el humano actuar en conformidad con sus propios planes, perseguir sus finalidades y echar mano del conocimiento que posee. La coacción arbitraria constituye verdadera maldición al reducir al hombre a mero instrumento incapacitado de usar su propia inteligencia y perseguir sus propias ideas y fines. En Los Fundamentos de la Libertad lo ha expresado Hayek en un pasaje cuyo sentido e impacto cobra resplandores particulares en esta conferencia. Dice: la coacción es precisamente un mal porque elimina al individuo como ser pensante que tiene un valor intrínseco y hace de él un mero instrumento en la consecución de los fines de otro. La libre acción en virtud de la cual una persona persigue sus propios objetivos utilizando los medios que le indica su personal conocimiento, tiene que basarse en datos que nunca pueden moldearse a voluntad de otro. Presupone la existencia de una esfera conocida, cuyas circunstancias no pueden ser conformadas por otra persona hasta el punto de dejar a uno tan solo la elección prescrita por aquella. La libertad de acción es esencial al planteamiento del problema principal de la economía y su solución. Pero las palabras anteriores que he citado revelan que su defensa es más que un recurso metodológico. La libertad constituye el valor supremo por razones antropológicas, por el valor intrínseco que se le atribuye al ser humano, por la necesidad de preservar la esfera de vida privada de la persona, vida privada que constituye esa zona de derechos inalienables e irrenunciables, dentro de la cual el ser humano lleva a cabo
la gravísima responsabilidad de construir su vida y de hacerse a sí mismo. Por ello se señala que la perversión propia de la coacción arbitraria es reducir al hombre al estado de objeto. La coacción arbitraria cosifica, deshumaniza, rebaja a la persona. De esa cuenta, la libertad de que aquí se habla se llama tanto libertad individual como libertad personal. Puede decirse, sin temor a equivocación, que la teoría económica, que rechaza la centralización y promueve el funcionamiento descentralizado del mercado, rechaza la primera porque desconoce el valor intrínseco de la persona y promueve el segundo, pues reconoce la valía de la persona humana. Isaiah Berlin lo puso en estas palabras: manipular a los hombres y lanzarles hacia fines que el reformador social ve, pero que puede que ellos no vean, es negar su esencia humana, tratarlos como objetos sin voluntad propia y por lo tanto degradarlos. Obviamente, puede establecerse una coincidencia entre estos argumentos a favor de la libertad y las nociones de persona que examinamos en la primera parte de esta conferencia. Para ambas posturas teóricas, la persona trasciende el mundo de los objetos, de las cosas, de la naturaleza, tiene una vida propia, es dueña de sí, es racional y es sujeto de derechos. Es un mundo interior en el que existen valoraciones. Es más, los economistas liberales no le niegan a la persona la vida espiritual, mística o religiosa. Así, leemos que un famoso tratado de economía afirma: el liberalismo ningún obstáculo opone a que el hombre voluntariamente adapte su conducta personal y ordene sus asuntos privados a tenor de las enseñanzas del Evangelio, según él mismo, su iglesia o su credo las interpreten. Y sigue diciendo: asegurar que el liberalismo se opone a la religión, como muchos defensores de la teocracia pretenden, constituye una manifiesta tergiversación de la verdad. Ese tratado famoso de economía es La acción humana de Ludwig von Mises. No veo, personalmente, cómo se puede afirmar que la economía del libre mercado no posee una noción de persona. Está claro que las ideas de hombre, individuo, ser humano y persona se utilizan invariablemente, pensando en seres que poseen los atributos ya mencionados. Y la defensa de la libertad se lleva a cabo sin entrar en oposición con los atributos de la persona, sino más bien en concordancia con ellos. Ahora, si el problema fundamental de la economía, como hemos visto, es eminentemente epistemológico, de poco sirve quedarse en el terreno de la antropología filosófica, insistiendo en la supremacía de lo personal. Con todo y la dignidad que le asiste, la vida interior que es muy suya, los valores propios de la trascendencia que pueden orientar su existencia como la fe y la esperanza. Con todo eso, y a pesar de eso, el ser humano sigue siendo ignorante, incapaz de saber qué conducta seguir en medio de hechos tan dinámicos y cambiantes como los del mercado. Es por ello que el denominado individualismo metodológico solo afirma que, si queremos entender lo que ocurre en el contexto de los procesos del mercado, hemos de reconocer la importancia que tiene la acción individual orientada por el sistema de precios para provocar consecuencias no intencionales. Esas consecuencias no intencionales del actuar humano, ¿qué es otro término para referirse a los hechos económicos como el desempleo, la inversión, la escasez, la escalada de los precios, la baja de los salarios, etcétera? Son simplemente eso, hechos. Hechos que en un sistema económico no intervenido, ni centralmente dirigido,
por no ser provocados intencionalmente por ninguno, no pueden ni deben juzgarse con criterios morales. Ningún criterio moral puede sostenerse como explicación científica ni constituye propuesta de solución alguna al problema esencial de la economía. De modo que si los empresarios se ven en la necesidad de recortar personal y dejar sin trabajo a los obreros marginales, si los precios de los productos y servicios manifiestan una tendencia al alza, si los dineros disponibles en el mercado no anidan entre nosotros, sino que pasan por encima, como aves en busca de territorios más propicios, si tenemos servicios de pésima calidad, en fin, si padecemos pobreza, atraso y desnutrición, no se debe a que nos hace falta colocar a la persona humana en un pedestal. No es porque nos hayamos despersonalizado. No, 1000 veces no. Y hay que decirlo a los cuatro vientos. Se debe a que los agentes económicos están recibiendo información que les indica que es recomendable cerrar sus negocios y empresas en vez de hacerlos crecer. Es porque los inversionistas reciben señales inequívocas de que el ambiente no garantiza proyectos de largo plazo. Es porque producir, comercializar e invertir se han convertido en acciones en exceso riesgosas. Y no solo riesgosas, sino inciertas en gran medida. Los nuevos puestos de trabajo no son creados debido a que uno tiene un gran aprecio por la persona humana. Las nuevas fábricas no se instalan porque se posea profundo respeto hacia la dignidad del hombre. Alimentos y todo tipo de bienes necesarios para la vida no se producen gracias a la sensibilidad humana. Insistir en tales argumentos personalistas es una pérdida de tiempo. No aporta ninguna contribución seria a la solución del problema y mata la conciencia crítica que el profesional de la economía debe poseer en cuanto hombre de ciencia. Muchas veces, hay que decirlo claramente, el énfasis en la importancia de la persona no es sino una forma de enmascarar el intervencionismo del gobierno en asuntos que no le competen. Se trata de un proceder en el que es posible caer fácilmente. Por lo mismo es un proceder que se ha repetido 1 y 1000 veces en el transcurso de la historia y que constantemente se justifica con la expresión corregir el mercado. Y esa expresión en el fondo no obedece más que a juicios de valor, muy personales y subjetivos. Pero no solo es eso. Para hacer prevalecer esos supuestos valores últimos o supremos, se suele recurrir a medios inmorales. Y casi siempre los resultados que se obtienen terminan provocando males mayores a los que se quería remediar. Científicamente, lo que procede es reconocer que si el orden y el funcionamiento de una economía no intervenida son espontáneos, resultan de la coordinación suprapersonal que se produce al ajustar los individuos sus conductas a la información generada por el sistema de precios, entonces dicho orden y funcionamiento no pueden tener finalidades específicas. Equivocamos el camino cuando creemos que lo que necesitamos en la economía es la autoridad gubernamental para que dirija los esfuerzos individuales a la concretización de unos fines comunes. El enorme error que subyace a esta propuesta fue siempre el enorme error del socialismo y continúa siendo el error de quienes promueven la intervención constante del aparato de coerción en el mercado. El error no está en los valores propuestos, que podrían ser indiscutibles, como todas las valoraciones. El error, como ya lo dijimos, es eminentemente epistemológico. Y es trágico que tal falsedad intelectual impida que veamos las consecuencias perniciosas de tal modelo, y más trágico aún que semejante argucia nos evite desenmascarar los defectuosos razonamientos que le sirven de fundamento. Desde la perspectiva de un orden económico espontáneo, la función del aparato de coerción es velar porque todos los agentes, todos los actores
manifiesten en su proceder aquellas conductas que la civilización ha consagrado como las mínimas conductas a observar en las relaciones de cooperación. Por lo demás, será la misma disciplina que el mercado impone y exige la que orientará a los agentes económicos en su trato con los demás. Esa disciplina se asienta en las preferencias del consumidor. Es una disciplina impersonal, implacable. No hace acepción entre los individuos, que premia y mantiene a quien bien sirve y sirve barato, y obliga a quienes sirven mal y caro a retirarse a otras actividades y a dejar el campo libre para quien esté dispuesto a someterse a sus dictados. De ese modo el consumidor no necesita que nadie lo defienda, y menos los legisladores, que casi por definición no saben nada de la espontaneidad del mercado y de la voluntariedad de la cooperación social. Mucho de lo que llamamos inhumano, impersonal, abusivo o salvaje en la economía es consecuencia directa del intervencionismo estatal y de la falta de libertad para entrar y salir del mercado. Porque si yo soy un productor privilegiado, protegido, custodiado en forma especial por el brazo coercitivo del gobierno, y lo que es peor, me nutro del erario público, poco me importará si mi servicio es bueno, eficiente o barato. El consumidor no importa, porque el consumidor no manda. Lo único que me va a importar es tener los contactos y las influencias necesarias en las esferas gubernamentales. O, si no las tengo, que pueda comprarlas. Eso es todo. Por ello, en sectores muy importantes de nuestra economía no hay manera de obtener soluciones. Porque en palabras vertidas en una brillante columna periodística por la directora del CADEP, licenciada Carol Ríos, hace falta darle una oportunidad a la libertad. Ese es el caso concretamente del nicho del transporte urbano. Todo lo que se propone son trampas argumentativas porque el problema no es la falta de controles, ni sistemas de pago alternativos, ni carencia de recursos para comprar nuevas unidades. El problema es la protección de que gozan y el privilegio de que son objeto quienes se dedican al negocio del transporte. Por eso, exactamente por eso, hoy demandan un subsidio de 12 millones de quetzales mensuales por un servicio pésimo, con unidades destartaladas cuyos motores son en gran medida causantes de la contaminación ambiental y en las que a diario son asaltados o asesinados los usuarios. Están tan protegidos y gozan de tales privilegios que en algunos departamentos del interior de la República han logrado que los tribunales prohíban a otros, verdaderos empresarios, que transporten personas en mototaxis o bicitaxis. Con la licenciada Ríos, insisto, démosle una oportunidad a la libertad. Si estos señores tuvieran que competir en buena lid con otros oferentes en un mercado del transporte público verdaderamente libre, su proceder fuera otro, sus precios fueran otros, su trato al usuario fuera otro, y la responsabilidad que tendrían por la seguridad y la vida del usuario también sería otra. Así que no vengamos con que lo que nos hace falta es más humanidad, más aprecio por la persona, cuando lo que nos hace falta es la disciplina impersonal del mercado. Una disciplina que en medio de su dureza e implacabilidad genera auténticas oportunidades para mejorar sustancialmente el nivel de vida de todos los que participan en el juego generador de riqueza. Es eso lo que hizo que más de 1 millón de guatemaltecos emigraran hacia los Estados Unidos de América. Una nación en la que el intervencionismo del Estado
Si bien se hace sentir en la economía de la nación, esa intervención afecta solo un porcentaje mínimo de todo el sistema productivo. Nuestros conciudadanos no emigraron al norte porque allá sean más humanos, porque los empleadores norteños tengan mayor aprecio por la dignidad de la persona. Se fueron, porque aquí sus esperanzas e ilusiones de una vida mejor se vieron sepultadas por políticos marrulleros y perversos que en contubernio con supuestos empresarios y sindicalistas de mentalidad proletarizada tienen a un país entero en condiciones escandalosas de atraso y pobreza. Emigraron. Y un sistema económico competitivo, libre en mayor medida que el nuestro, les permite hoy por hoy enviar al país más de 2.000 millones de dólares al año. La disciplina de la competencia, de la productividad, del cumplimiento de los contratos y de la responsabilidad personal les ha permitido lograr lo que no pudieron lograr estando acá. No es entonces con visiones morales sobre la persona como el sistema económico mejora su capacidad para satisfacer necesidades. Es más bien entendiendo su funcionamiento como se puede llegar a establecer lo que nos es dado hacer y no hacer con el sistema. Esa es la función de la ciencia económica y de su método. Termino con un relato anecdótico de James Buchanan. En una conferencia que sirvió ante la Southern Economic Association en su reunión anual de noviembre de 1963, con el título de ¿qué deberían hacer los economistas?, Buchanan se refirió a un adagio que encontró en la puerta de la oficina de Frank Ward, entonces profesor de la Universidad de Tennessee. Dicho adagio, dice Buchanan, lo había colocado en la puerta de su oficina cuando lo conocí en 1940. El adagio decía así: el estudio de la economía no impedirá que usted pase hambre, pero por lo menos sabrá por qué le pasa esto. Puedo parafrasear esto para aplicarlo a la metodología. Concentrarse en la metodología no resolverá por usted ninguno de sus problemas, pero por lo menos le ayudará a saber cuáles son esos problemas. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Mi pregunta es la siguiente. Usted habló que una persona, lo necesario es un sistema descentralizado, en el cual si la persona es bien informada por un sistema de precios, ella va a actuar y tomar decisiones correctas. Pero ¿qué pasa si a pesar de la información que esta persona tenga, toma decisiones equivocadas debido a sus valores éticos, morales, egoístas y hacen que las demás personas queden de cierta manera afectadas? Y si esto es así, si reduciríamos la intervención del Estado, ¿no cree usted, al mínimo, no cree usted que tarde o temprano los empresarios, entre ellos, volvería a surgir un intervencionismo de cualquier manera? Gracias. Bien, agradezco la pregunta. A pesar de que el mercado está enviando, digamos, supuestamente en un mercado libre, donde los precios también, digamos, son libres, esté originando y esparciendo la información que es necesaria para tomar, digamos, las decisiones que el sistema entero realmente está demandando. A pesar de eso, los seres humanos definitivamente nos podemos equivocar. Sin embargo, por eso existe también lo que se denomina el régimen de pérdidas y ganancias. Es decir, en el momento en que alguien, cualquier agente económico, un comerciante, un vendedor, un productor, un inversionista, no esté obteniendo, digamos, los beneficios que esperaba, pues definitivamente, como ser racional que es, tendrá que cambiar su forma de proceder, porque habrá otros sumamente interesados en tomar, por supuesto, su lugar.
Entonces, yo diría que independientemente de que se puedan tomar decisiones equivocadas, es el mercado realmente el que tenderá a efectuar las correcciones correspondientes, sacando, digamos, a aquellos que no satisfacen como es debido las demandas y los requerimientos del consumidor y dándole oportunidad a aquellos que por su capacidad creativa, que por tener ideas acerca de cómo bajar los costos de producción, están en posibilidad de ofrecerle al consumidor mejores bienes por menos dinero, que es realmente uno de los principios fundamentales, digamos, de la competencia. Ahora bien, dejando al Estado, digamos, en una expresión mínima o ultramínima, como diría Robert Nozick, a veces tenemos, pues, digamos, el temor y el miedo de que surjan en cualquier otra área, digamos, de la sociedad o del mercado, el poder coercitivo, digámoslo así, de algún agente por ahí, o empresa, o sociedad, en fin, etcétera. Pero debemos de recordar realmente que el mercado es implacable, es decir, no puede alguien imponerse en el contexto de un auténtico libre mercado porque quiere. Es decir, el consumidor realmente es un juez implacable que no perdona realmente, ¿no? Entonces, creo que la solución aquí fundamentalmente está en la auténtica libre competencia. Buenos días, mi pregunta es, en Guatemala contamos con un 56% de pobreza y un 20 y tanto de pobreza extrema. Entonces, si estamos hablando del mercado, ¿cómo hacemos para que estas personas que no tienen acceso a servicios básicos como luz, agua, salud, educación, realmente se introduzcan entre un sistema de mercado? Sí, me parece que esta es una preocupación sumamente válida. Yo quisiera dejar aquí como respuesta establecidas dos cuestiones. Primero, si lo que estamos buscando es una solución de 24 horas, definitivamente no la hay. Es decir, el libre mercado definitivamente es una solución a largo plazo. La más, podríamos decir, sostenible y sustentable solución, pero siempre será a largo plazo. Por otro lado, la segunda cuestión que quiero señalar, digamos, es que el hecho de que esas personas estén en esas condiciones de pobreza y de pobreza extrema, se debe precisamente al exceso de intervencionismo del Estado que hemos tenido hasta el día de hoy, sobre todo en los últimos 4 años de gobierno, que creo que fueron los 4 años que mayor pobreza realmente, los 4 años de gobierno que más pobreza realmente se produjo en el contexto del país. Hemos visto cuadros desde entonces que no se veían realmente en Guatemala, de niños famélicos, esqueléticos, y de gente que literalmente se está muriendo de hambre. La cuestión, digamos, es que mientras más dinero tenga realmente el gobierno, menos dinero va a tener la gente en sus bolsillos. Entonces, la idea realmente fundamental, digamos, es que un sistema económico de libre mercado hace realmente que el gobierno no se lleve consigo una enorme cantidad de riqueza y de dinero, digamos, de capital realmente que se está generando para destinarlo al consumo y por lo tanto hacerlo desaparecer. En el momento mismo en que tenemos un gobierno mínimo o ultramínimo, en ese mismo momento el dinero que antes iba a parar a las arcas, digamos, de los gobernantes, hoy está en el bolsillo de los individuos que son los que mejor saben qué hacer con su propio dinero, y creo que eso conduciría a una solución, pero una solución a largo plazo. Es decir, no podemos hablar de soluciones de 24 horas porque definitivamente no existen. Sí, a mí me parece irónico decir que únicamente lo político ha trastocado y prostituido el mercado, cuando uno se da cuenta que es el mercado que ha trastocado la esfera pública, es decir, lo ha permeado y donde se cree que todo es mercancía. Y creo que la historia del país lo demuestra y la realidad actual es prueba de ello. Es decir, es bien difícil discernir actualmente entre lo público y lo privado, porque parece que el privado está dentro del Estado, es decir, por un lado. Por el otro lado, creo que es un peligro, yo así lo concibo, sobreponer el principio de libertad a otros principios
que pretenden construir lo que ahora lo llamamos la modernidad, que incluso está en una seria crisis. Me refiero principalmente a los principios como de solidaridad e igualdad. ¿Dónde quedan estos principios cuando se establecen que son universales, cuando se establece que son integrales y que no se puede sobreponer uno al otro? Es decir, confundir la libertad humana, que yo creo que muchos creemos una libertad humana de sujeto de transformación social, pero confundirla con una libertad económica. Creo que no estamos hablando en los mismos términos. Sí, no, definitivamente que no. El concepto de libertad que estamos manejando acá no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con esa aberración filosófica que es la posmodernidad. Es decir, absolutamente nada que ver. Si estamos entendiendo la libertad simple y sencillamente como la ausencia de la coacción arbitraria de parte de terceros, ¿no? Dentro del marco de una serie de normas que conocemos con el nombre de Estado de Derecho. Es decir, que la libertad desde la perspectiva realmente de los economistas liberales no significa que uno haga lo que le dé la regalada gana. Es decir, significa que el Estado de Derecho nos ha asignado a cada uno de nosotros, los seres humanos, una esfera de vida privada donde los demás no tienen realmente por qué inmiscuirse, por qué meterse. Entonces sí, estamos hablando, digamos, de un concepto de libertad que nada tiene que ver con la posmodernidad. Ahora, la libertad sí, de manera personal, yo la considero el mayor de todos los valores. Todos los demás valores solo encuentran sentido si se ejercitan libremente. Si alguien me dice, no, es que el amor es más importante que la libertad, bueno, está bien, pero ame libremente. Porque si su amor no es libre, si lo están obligando a que ame al otro dándole su dinero, porque tiene un garrote aquí que lo está amenazando, hombre, ese ya no es amor. Si alguien me dice, mire, la caridad y la solidaridad son los valores supremos, yo le digo, bueno, sea caritativo y sea solidario, pero sea lo libre, porque si a uno lo solidarizan a garrote limpio, eso no puede ser realmente un valor digno de ser admirado. Es decir, prácticamente no importa, creo yo, incluso la búsqueda de la verdad. Si alguien me dice, no, es que la búsqueda de la verdad es el valor más importante, bueno, búsquela, pero búsquela libremente, porque si uno no tiene libertad realmente para amar, para buscar la verdad, para solidarizarse, para ser caritativo con quien uno quiere serlo, pues yo creo que obviamente los demás valores pierden realmente su sentido. Es decir, esa autonomía que el ser humano tiene, esa capacidad de decidirse, de tomar realmente esas decisiones en el contexto de su propia vida privada, me parece que es realmente lo más importante y lo más fundamental. Ahora, en relación a lo primero que usted comentaba, yo estoy perfectamente de acuerdo con usted, en el sentido, digamos, de que no es solo lo político lo que ha venido a permear y a invadir, digamos, la esfera propia del mercado, sino que también, y eso tengo que decirlo de manera muy, muy concreta, algunos, porque no son todos, algunos de los que pretenden realmente, digamos, defender la libertad y el libre mercado, también han sido los primeros en correr a pedir la salvaguarda, la protección, digamos, del poder coercitivo del Estado. Entonces, se trata, y yo lo puse en mi ponencia, digamos, lo expresé muy rápidamente, pero se trata de un maridaje satánico, diabólico, entre ciertos intereses privados y el poder coercitivo del Estado. Es decir, el pensamiento liberal no va realmente por ese camino. Aunque esa gente diga que creen en la libertad, la verdad es que no lo creen, porque si creyesen realmente en la libertad, lo que estarían pidiendo es, obviamente, que no haya barreras, tanto arancelarias como no arancelarias, y que cualquiera pueda realmente poder entrar y salir al contexto del mercado. Entonces, el pensamiento liberal nada tiene que ver con el proteccionismo que se da realmente en Guatemala. De hecho, yo creo que en Guatemala, en lugar de tener libre mercado, tenemos en realidad una economía sumamente intervenida. Y eso es realmente lo que estamos tratando de entender, de comprender, para precisamente combatir. Realmente a mí me da la impresión de que su posición es liberalista, pues entonces estoy totalmente de acuerdo con muchos de los aspectos. La duda que a mí me causa es la siguiente. Primero, Estados Unidos, que es de los países que usted menciona, que no quiso dar nombre, ¿ves? Pero en realidad así es, da la situación de que ellos generalmente predican las condiciones del liberalismo y es realmente la máxima expresión del capitalismo. La situación es que la mayoría de veces países en condiciones de desarrollo, menos adelantados, en economías de transición como nosotros podemos establecer,
manejan la condición de estar sujeto precisamente a las cuotas y a las condiciones impositivas de parte de ellos. Actualmente, por parte de la negociación de Guatemala frente al TLC, nosotros tuvimos problemas debido a las subvenciones que ellos manejan en condición del azúcar, por ejemplo. Y realmente este tipo de proteccionismo que ellos están llevando a cabo dentro de los mercados es un proteccionismo que afecta a todas las naciones como las nuestras, pues. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos estar tratando de ver la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que manejamos en el nuestro, debido a que sencillamente queremos corregir lo que nosotros tenemos acá, mientras no tenemos un acceso libre a los mercados y pretendemos estar buscando un nivel de liberación? Solamente, gracias. Muchas gracias. Yo creo que la crítica que en términos generales se puede hacer al tratado, mal llamado Tratado de Libre Comercio, es perfectamente aceptable. Yo coincido realmente con usted. Ahora, hay que entender el porqué, digamos, de esos hechos, de esas cuestiones. No se trata en realidad de libre comercio, porque cuando hay un libre comercio el gobierno no tiene absolutamente nada que ver. Aquí se trata de un tratado entre dos gobiernos, cada uno desde el punto de vista político, no tanto económico. Desde el punto de vista político está realmente digamos, interesado en colocar en el tratado lo que realmente le interesa. Entonces, la solución, de acuerdo a como yo la miro, para nuestro país sería una apertura unilateral, es decir, no firmar tratados de ninguna naturaleza con ningún país, sino simple y sencillamente abrirnos unilateralmente al mercado mundial. Entonces, yo creo que esta es una solución ciertamente más radical, probablemente a corto plazo produciría consecuencias un poco discutibles, criticables, pero a largo plazo me parece que sería la única solución. Si una apertura unilateral, como lo hicieron pues algunos países realmente en el pasado, que les permitió mejorar las condiciones de vida de su propia población en pocos años. Bien, vamos a dar por terminado el periodo de preguntas y respuestas a indicaciones de quien está presidiendo la reunión del día de hoy. Muchísimas gracias y buenos días.